Y ahora pasando al tema, vamos a volver a esto en un momento. ¿Qué es lo que dicen los planes de gobierno de Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular respecto a lo que hemos conversado? Bueno, el de Fuerza Popular no dice absolutamente nada, ¿no? O sea, creo que es una irresponsabilidad, ¿no? Que una fuerza política que participa de un proceso electoral democrático, ¿no? Y que tiene la obligación de responder a las demandas de la ciudadanía, ¿no? Y más esto que es una cuestión de derechos humanos, no incluye absolutamente ninguna propuesta al respecto en su plan de gobierno. En cualquier caso, yo creo que con respecto a la primera vuelta ha habido un avance, ¿no? De los 19 planes que se presentan en enero, 6 incluyen algún tipo de propuesta sobre temática LGB, que es un avance con respecto a los comicios de 2011, donde solamente un plan de gobierno incluía algún tipo de propuesta, ¿no? Bueno, eso puede significar algo y puede no significar nada, ¿no? Porque en 2011 tenemos un plan de gobierno con con varias propuestas que luego se incumplen sistemáticamente durante los 5 años. Pero sí representa, digamos, al menos cierta voluntad política de querer al menos visibilizar una realidad social que existe, ¿no? En este sentido, en este proceso han sido 6, ¿no? Ahora ya con la segunda vuelta de estos 2 solamente uno. Y por fortuna yo creo que el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio no es de los peores en la cuestión de los derechos humanos LGB. Creo que recoge cosas interesantes que obviamente no responden de forma integral y de forma completa a lo que son las demandas del propio movimiento, pero que sí podrían significar cierto avance, ¿no? Se incluye unión civil, por ejemplo, se incluye la inclusión de la realidad de las personas LGB en los planes, en el Plan Nacional de Derechos Humanos, se incluyen políticas contra la violencia familiar y sexual en el caso de personas LGB, capacitación a servidores públicos en derechos humanos LGB. O sea, se incluyen una serie de cosas que podrían ser interesantes si se llegan a hacer realidad, ¿no? Pero bueno, ¿no? Hay que ver también cuáles son los equilibrios internos que hay, incluso dentro del propio partido, ¿no? Claro. O sea, sí es contradictorio a veces incluso las declaraciones de algunos miembros del partido, ¿no? Que pueden, digamos, hacer que esto finalmente, en el caso de que sea electo PPK como presidente, puedan llegar a ser una realidad. Entonces yo creo que sí hay que estar muy atentos y ser muy vigilantes, ¿no? Por supuesto, Unión Civil no responde absolutamente a las demandas, incluso que tienen que ver con los derechos civiles, ¿no? Porque incluso es un proyecto que además no recogía la totalidad de demandas que se hacían en cuanto a los derechos civiles. Puede ser un avance, ¿no? Pero igualmente con mucha cautela y con mucha vigilancia. Claro, pero si bien hay que tomar en cuenta que así como han habido avances respecto al 2011, también han habido avances del otro lado, ¿no? Las iglesias evangélicas cada día tienen, digamos, más poder dentro de la capacidad de decisión de agenda política de los partidos, ¿no? Y aterrizamos esto respecto al pacto que hace Keiko Fujimori con los evangélicos, ¿no? ¿Qué mensaje le da a los grupos LGTBI este acto, ¿no? Bueno, yo creo que no hay sorpresas, ¿no? O sea, yo creo que el fujimorismo nos ha enseñado durante estos 5 años que su postura es la homofobia, que es la transfobia, y no sorprende el acuerdo, el pacto que firma Keiko Fujimori con los pastores evangélicos. Simplemente yo creo que viene a reforzar una idea que ya teníamos todos y todas en mente, y era que ellos van a gobernar en el caso de que consigan llegar a la presidencia contra nuestros derechos, ¿no? Y no solamente desde la presidencia, sino también ya tienen una mayoría grande, fuerte en el Congreso, ¿no? Y que hay que ver cómo vamos a afrontar eso también desde la propia comunidad LGB. Pero yo creo que sorpresas no hay, simplemente nos recuerda cuál es la posición que tiene el fujimorismo sobre una cuestión de derechos humanos LGB, ¿no? Para ti, ¿cuál es el panorama que se pinta para las agendas LGTBI a partir en ambos escenarios, en el escenario de ganar PPK y en el escenario de ganar Keiko? Bueno, en el escenario de ganar Keiko, como lo dijo el compañero, digamos, la tenemos bien difícil. De hecho, lo único que nos queda como, digamos, colectivos, organizaciones que trabajan por los derechos humanos LGTBIQ, nos queda solo resistir. Y bueno, nada, trabajar, digamos, a nivel de sociedad civil. En el caso que gane PPK, creo que sí, digamos, hay más luces para trabajar con el Estado, ¿no? Digamos, yo no creo que sean puertas abiertas al 100%, pero creo que, digamos, ya tener 2 congresistas abiertamente gays en el Congreso nos da ciertas posibilidades para, digamos, hacer incidencia. Y creo que, digamos, desde la cúpula de Peruanos por el Cambio, digamos, sí hay cierta apertura a hablar estos temas, ¿no? Entonces, creo que sí existe una diferencia, digamos, no es abismal, pero sí hay una diferencia entre Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular, ¿no? Ahora, ¿qué medidas se tomen y cuáles no? No sé, creo que PPK, digamos, maneja esto, tiene bien centrado el tema de la unión civil o matrimonio igualitario, más no lo he escuchado hablar sobre otras políticas públicas o medidas a favor de la población LGTBIQ, ¿no? La última pregunta era, ¿cómo ven ustedes el tema de matrimonio igualitario durante los próximos 5 años? ¿Le ven futuro?
Bueno, parece ser que hay personas o miembros de la bancada de PPK que estarían interesados incluso en volver a presentar otra vez el proyecto de ley de unión civil, ¿no? Nosotros, desde nuestra posición, eso ya no responde a la realidad, ya no responde a las demandas, y ahora sí nosotros estamos convencidos de que hay que ir a por el reconocimiento de los mismos derechos con los mismos nombres, y en ese sentido nosotros vamos a apostar por un proyecto de ley de matrimonio igualitario que ya estamos trabajando y que vamos a intentar también que algún congresista de alguna bancada lo pueda presentar, ¿no? En ese sentido, bueno, unión civil sería un avance, pero nosotros creemos que ese tiempo ya pasó, que unión civil cumplió un proceso importante, además ayudó a colocar en la agenda pública de manera muy fuerte el debate por el reconocimiento de los derechos civiles de las parejas del mismo sexo, pero ahora hay que dar un avance más, ¿no? O sea, sería también un poco absurdo que cuando en otros países de la región se empieza a avanzar ya hacia el matrimonio igualitario, nosotros recién estemos pensando en levantar otra vez la agenda de unión civil, ¿no? Al menos esa es nuestra posición. Bueno, si bien digamos nuestro colectivo No Tengo Miedo, digamos, no es que estemos en contra del matrimonio igualitario, sino más bien, digamos, esperamos que algún día se apruebe en este país. Nosotros estamos más enfocados en lo que sería la ley de identidad de género, ¿no? De hecho, va a ser mucho más complicado que el tema de matrimonio igualitario o unión civil, porque digamos es un tema que ya se ha hablado más. Y de hecho el tema de identidad de género es más complicado por cómo se entiende, ¿no? Por cómo, digamos, los funcionarios públicos entienden la identidad trans, digamos, transmasculino, transfemenino. Entonces creo que en realidad queda un gran trabajo por hacer, más que todo sobre, digamos, capacitar a funcionarios públicos, hablar más sobre estos temas, poner más sobre el tapete estos temas que son complicados ya de por sí a gente que no trabaja o digamos, tiene digamos, afinidad a temas de género, ¿no? Entonces, sí, esperamos que este tema, digamos, también pueda ser presentado y pueda tener la cabida mediática que tiene también el matrimonio igualitario, ¿no? Claro. Bueno, nos queda claro para cerrar que definitivamente con una agenda u otra, para la mayoría o casi toda la comunidad LGTBI, el tema de unión civil ya es un tema del pasado, ¿no? Que ahora el siguiente paso es el tema de matrimonio igualitario, pero además la siguiente lucha, y creo que también es un tema de frente interno dentro de las agendas mismas por las que se luchan, tanto afuera, ¿no? Digamos, los medios de comunicación, las agendas políticas de las personas que manejan el poder legislativo y ejecutivo. Digamos que la siguiente lucha también es la no jerarquización de las agendas, ¿no? Entonces creo que tenemos ya un panorama muy claro, que es ya no se puede trabajar una cosa más que otra, no obstante reconocer pues que hay espacios en los que se ha avanzado más y espacios en los que se ha avanzado menos, ¿no? Bueno, agradezco la participación de ambos. Muchas gracias, Rudy. Muchas gracias a ti. Bueno, esto fue todo por este segmento y esperamos que continuemos con ustedes. A continuación viene otro segmento que gira en torno a seguridad ciudadana. Mi nombre es Fernando Ríos y esto es La Conversa Urgente.